Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington y también desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren escuchar el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se encuentran Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, por una parte. Por otra, José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, y Xavier Vilá, periodista y analista catalán y español. Y el primer asunto tiene que ver nuevamente con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que se ha visto contra las cuerdas en los últimos días. En primer término, cuando se supo, por información del periódico The Washington Post, que había compartido información clasificada con el canciller ruso, Sergei Lavrov, y con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Y por otra parte, cuando el diario The Washington Post reveló que hay un memorando de James Comey, el director despedido del FBI, según el cual Trump le pidió a Comey que no siguiera investigando a Michael Flynn, que fue el asesor de seguridad nacional de Trump, quien debió renunciar 21 días después de posesionarse por los nexos que tenía el señor Flynn con Rusia. Bueno, pues muy bien, lo que ha ocurrido en las últimas horas, entre otras cosas, es que se ha publicado una columna en el diario The New York Times por Ross Douthat, un hombre graduado de la Universidad de Harvard y columnista muy destacado, titulada La solución de la enmienda 25 para remover a Trump. Y lo que dice Douthat es que Trump es un hombre con un nivel de curiosidad intelectual muy bajo, con una seriedad de propósito prácticamente inexistente, y que debería emplearse la enmienda 25 para sacarlo del poder. ¿En qué consiste la enmienda 25? En que si la mayoría de los integrantes del gabinete ministerial dicen que el presidente no es apto para continuar gobernando, y una mayoría de los miembros del Congreso están de acuerdo, y por supuesto también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lo está, pues que Trump tendría que ser o podría ser desalojado del poder. ¿Puede llegar a pasar esto? ¿Es viable esta opción? Se lo pregunto inicialmente a Pepe López Zamorano. No, la respuesta corta es no. No creo que se dé ese escenario. La enmienda 25 fundamentalmente está relacionada con las posibilidades de que un presidente quede incapacitado, por ejemplo, por una afección médica, por una muerte, por una renuncia. Y por más que hay muchos argumentos en la columna, creo yo que no veo un escenario en el cual una mayoría del gabinete de Donald Trump, que fueron escogidos básicamente por su lealtad, son sus amigos, la mayoría multimillonarios como él, toma una decisión tan drástica de hacerlo. Lo que sí veo, Juan Carlos, es que en este momento hay un punto de inflexión muy importante por parte de los republicanos. Cuando Fox News busca a un republicano y no encuentra a nadie que sea capaz de salir al aire a defender a Donald Trump, cuando John McCain dice que esto ya huele a Watergate en su tamaño y su alcance, y cuando el propio líder de los republicanos, Mitch McConnell, propone a un juez demócrata como Merrick Garland para que se haga cargo de la Fiscalía Independiente del caso, quiere decir que las cosas están cambiando. Y obviamente hay una preocupación mayor de los republicanos, no solo por las repercusiones de gobernabilidad interna, sino también por su propio futuro político. Lo que hemos visto aquí es una sucesión de escándalos, y creo que hay un convencimiento cada vez mayor por parte de los conservadores de que se requiere ir al fondo. El propio presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, Jason Chaffetz, que se puede decir que no es necesariamente un enemigo del señor Trump, está ya pidiendo las copias de los memorandos que escribió el señor Jim Comey sobre sus interacciones con el presidente. Hay incluso una amenaza de que se haga un citatorio judicial para requerirlos. Los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara Baja están más decididos que nunca a llegar al fondo del asunto. Yo creo que por el momento, sin embargo, es prematuro hablar o del uso de la enmienda 25 o de la obstrucción de la justicia. Lo que sí está claro es que el hecho de que va a haber una investigación profunda que deje en claro quién dice la verdad, si es Comey en el memorando o si es el desmentido de la Casa Blanca, lo que muy probablemente va a ser utilizado para fundamentar cualquier eventual acción legal en contra del presidente. Lo que sí está claro, y creo que esto convergen demócratas y republicanos, es que la Casa Blanca se encuentra en ese momento en una crisis política sin precedentes para un gobierno tan joven. Conviene recordar aquí que la investigación que estaba adelantando y llevando adelante James Comey consistía en los nexos entre Rusia y la campaña presidencial, como mencionábamos. Algunos hackers rusos lograron entrar en las cuentas de correo del entorno de la campaña de Hillary Clinton, la candidata demócrata derrotada por Trump, y por eso se ha establecido o se cree que, o se pretende finalmente comprobar que Rusia
influyó en el resultado electoral. Si Rusia lo hizo de acuerdo con la campaña de Donald Trump, eso podría a Trump costarle el cargo de traición a la patria, y la traición es una de las causales principales, quizá la principal, para poner en marcha un impeachment, un juicio político que tendría que consistir en una acusación de la Cámara al Senado. ¿Qué tan complicada está la situación para Trump? Se lo pregunto a Raquel Godos con respecto a la enmienda 25. ¿Comparte usted, Raquel, la tesis de Pepe López Zamorano de que es prácticamente es inviable activar la enmienda 25 en el caso de Trump, en el caso actual? Bueno, estoy de acuerdo con Pepe porque creo que los mecanismos de la enmienda 25 son demasiado complejos y ponen demasiado en evidencia al propio gobierno de Trump. Sería muy complicado pensar en un escenario en el que el propio vicepresidente dijera no, es que este señor que me ha nombrado a mí como su compañero de fórmula está inhabilitado, cuando no se trata de una enfermedad o de fuerza mayor, ¿no? Lo que sí creo, como decía Pepe, es que cada vez y de una manera muy acelerada, sorprendentemente acelerada, se están dando las circunstancias y el escenario adecuado para que los republicanos empiecen a ser incapaces de contener el daño que está provocando toda esta situación. Por un lado está la investigación sobre la injerencia rusa y los posibles lazos o no con la campaña de Trump, pero lo que ahora está en juego es el tema de que Trump le pidiera al director del FBI que acabara con una investigación en curso, lo cual evidentemente, y en este país es muy grave, se trata de un posible caso de obstrucción a la justicia. Por eso se desató el Watergate, por una situación similar. Entonces, digamos que ya los republicanos no tienen argumentos para intentar contener la investigación independiente, que es de lo que ahora se trata. Ha habido voces demócratas que han llamado ya al impeachment, a un juicio político, como comentabas, que tiene que ser convocado por la Cámara Baja y después celebrado por el Senado para juzgar si es culpable o no de los cargos que se le presenten, pero ahora mismo creo que la cuestión más idónea y en la que los demócratas, sobre todo el liderazgo, Chuck Schumer en el Senado e incluso Nancy Pelosi en la Cámara Baja, quieren llegar al fondo de la cuestión porque ellos saben o creen saber que es tener la certeza, y seguramente a través de las informaciones que tienen de las audiencias privadas con jefes de inteligencia, que lo que vaya a salir de esa investigación es suficiente como para acabar con Trump. Y ahí está la cuestión. No quieren adelantarse con el impeachment porque no quieren hacer demasiado ruido y que luego todo se desmorone, sino quieren hacerlo por los cauces adecuados para también comparar ese procedimiento adecuado y, digamos, legal y acorde con los valores estadounidenses con cómo está operando Trump, que pretende, de alguna manera, saltarse las pautas normales de la justicia estadounidense. Pero si me permiten, estamos una vez más analizando esta situación que acontece con Trump. Yo escucho aquí raciocinio, gente que se ha informado, que habla con gente y que llega a las conclusiones racionales. Yo creo que nos cuesta mucho entender en esta ciudad y en nuestro gremio que con Trump las cosas no son racionales y que a veces el análisis que hay que hacer de lo que ocurre con esta administración y el resultado de las acciones de este presidente cuesta mucho determinarlas con un análisis racional, porque este señor ganó la presidencia de una manera irracional, porque si recordamos la campaña nadie daba un duro por él y todo el mundo incluso se reía de su candidatura. Sabemos por encuestas que a pesar de todo esto que está ocurriendo, el grueso de la gente que votó por Trump hoy sigue dándole el mismo apoyo que le dio en noviembre, cuando votaron por él. Eso no quiere decir que si ha delinquido no lleguemos a un proceso de destitución, porque eso va a ocurrir porque este es un país serio. La única cosa que digo es que estamos en un escenario donde es necesario que pasen más cosas. Por ejemplo, esta semana hemos sabido que un informe que Comey, el exdirector del FBI, escribió sobre una conversación con Trump, nos llevó a saber que Trump le pidió que dejara de investigar a Michael Flynn. Pero ¿dónde está el informe? No lo hemos visto. Entonces eso desde el punto de vista periodístico también nos debe conducir a una reflexión, porque estamos todos analizando, escribiendo y reportando sobre una cosa que no hemos visto con nuestros ojos, que es un informe que nos dicen que existe, que un colaborador cercano a Comey leyó al periodista del New York Times, que luego lo publicó, pero no tenemos la certeza. Por eso, como le comentaba señor Iragorri días atrás en este mismo programa, la distancia que hay de ahora al impeachment es
a la vez muy corta y muy larga. Sería muy corta si se produjera una prueba real, fehaciente, de que se ha delinquido, pero a lo mejor esa prueba no llega nunca, con lo que el impeachment tampoco. Y en ese tramo estamos, en una posibilidad de que esto ocurra, que todo el mundo se está alejando de comportamientos infantiles, como dice el señor Ross Douthat en su columna a la que usted alude, pero por otra parte todavía nos falta esa prueba del delito, si me permite la expresión, que conduzca a que se desencadene todo, como fue, por ejemplo, en el caso del Watergate de Nixon, con el famoso robo en el Watergate, o alguna cosa, o la garganta profunda, que fue, luego supimos con los años, el número 2 del FBI saliendo a decir, pues mire, fui yo el que di las pruebas a los periodistas del Post para que el señor Nixon cayera. Es verdad, yo creo que la pistola obviamente sería muy benéfica. Sin embargo, en el caso del proceso de impeachment político en el Congreso, el proceso de obstrucción como tal es lo que los legisladores quieran que sea, sí, porque incluye una cláusula que dice delitos mayores. Y no tiene que ser obstrucción de la justicia, ni tiene que ser traición a la patria, tiene que ser aquello que ellos consideren que es tan grave que amerita un enjuiciamiento político. Y para desgracia de Trump, el Partido Republicano es una piedra de 1000 cabezas. No es un bloque monolítico totalmente congruente, unos ganan, jalan para un lado, y obviamente él no era el candidato de muchos de los republicanos. Así que se están dando las condiciones, me parece, sí, ese punto de inflexión que ocurrió en Watergate, cuando los republicanos justamente empezaron a pedir, el fiscal independiente, empezaron a pedir investigación a fondo, cuando las cosas empezaron a causar problemas a Richard Nixon. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hoy jueves a las 2:55 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, es decir, 1:55 de la tarde, hora de Bogotá, de la capital de Colombia, se van a reunir en la oficina oval de la Casa Blanca Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Es la primera vez que se encuentran los dos jefes de Estado. Hay una relación singular, especial, excepcional, podría decirse, entre Colombia y Estados Unidos, desde principios de la década de 2000, cuando se puso en marcha el llamado Plan Colombia por parte de Bill Clinton en la Casa Blanca y Andrés Pastrana, presidente colombiano. Como consecuencia de ese plan, Estados Unidos le ha dado a Colombia alrededor de $10.000 millones desde entonces para fortalecer sus Fuerzas Armadas. Ahora llega Santos a Washington, después de que se haya firmado y haya entrado en vigor un acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC. Pero también llega cuando en Colombia hay 188.000 hectáreas cultivadas de coca. Es el país donde hay mayores extensiones sembradas de esta planta. Hace pocos días, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ayuda de $450 millones anuales, o por lo menos por un año más, para Colombia en lo que se llama el Paz Colombia, la segunda frase del Plan Colombia. Y además hay otros asuntos que tienen que ver con la agenda bilateral. Seguramente Trump querrá hablar con Juan Manuel Santos acerca de lo que está relacionado con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Venezuela es país limítrofe con Colombia. Y también, por supuesto, habrá algunas conversaciones acerca de qué va a pasar con los líderes de las FARC, que ya se encuentran libres en Colombia después de que hubieran firmado este acuerdo de paz. ¿Qué se puede esperar de esta reunión Trump-Santos? Raquel Godos, que fue corresponsal en Bogotá. Bueno, creo que Trump se va a dejar asesorar por quienes saben de América Latina. No creo, y que están en su gabinete, no creo que sean precisamente sus conocimientos acerca de la región los que lideren la reunión. Pero creo que Santos tiene un reto, y es hacerle entender y apuntalar eso que a Trump le está llegando por sus asesores, y es que se trata de una relación exitosa, se trata de una relación que ha tenido una extensión en el tiempo, es duradera, y además es bipartidista. Hay muchos senadores en el Congreso y muchos congresistas que están interesados y que son conscientes de la importancia de que esta relación siga manteniéndose. Es cierto que para, sobre todo, los congresistas, el tema del aumento de la producción de coca es un motivo de gran preocupación, porque se ha llegado a una producción sin precedentes en los últimos años. Pero también es cierto que hay que hacerle entender a Trump y a la administración Trump que el proceso de paz ya no tiene vuelta atrás. Ya es muy difícil de retroceder y ya no se puede mirar atrás. Hay que seguir hacia adelante, y hay que seguir hacia adelante y teniendo una hoja de ruta. Es muy importante también analizar de qué manera Estados Unidos va a participar con Colombia en esa ayuda para construir, digamos, la llegada del Estado a los lugares donde antes estaban las FARC, y que es uno de los mayores retos que le plantea a Colombia en la actualidad el escenario actual, ¿no? Creo que
Trump puede tener cierto interés en cómo se desarrolla esa situación, sobre todo también por la estabilidad regional y lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también es preocupante el hecho de que él tenga previsto pedir muchísimos menos fondos de cara al año próximo y eso puede influir en el dinero que reciba Colombia. De todas formas, creo que de cara a las relaciones exteriores, de cara al panorama de las relaciones internacionales y cómo Colombia se sitúa en la región de cara a lo que le puede interesar a Estados Unidos, tiene una situación privilegiada y espero que sean capaces de mantenerla. Pepe López Zamorano, justamente un artículo ayer en el diario de Miami Herald, escrito por Marco Rubio, el senador republicano de la Florida, pide que Trump mantenga esos lazos fuertes con Colombia, a pesar de que Rubio no está de acuerdo con algunos asuntos del acuerdo de paz con las FARC. Justamente se titula esta columna Keep America's Bond with Colombia Strong, es decir, hay que mantener los nexos con Colombia fuertes. Pero hay una carta de Rick Scott, el gobernador de la Florida, una carta que se la dirige al señor Donald Trump, en donde le dice que Trump debe llamarle la atención a Santos sobre los cultivos de coca, el aumento en la extensión de los cultivos de coca. Y hay un artículo del diario The Washington Post, escrito por Nick Miroff, el corresponsal en esta región de América Latina, titulada A Side Effect of Peace in Colombia, a Cocaine Boom in the US, es decir, un efecto colateral de la paz en Colombia puede ser el boom de la cocaína en Estados Unidos. Señala el señor Nick Miroff que el precio de la cocaína ha bajado en Estados Unidos porque hay una sobreoferta, una sobreproducción en Colombia. Dice que en 2016 fueron incautadas 710 toneladas métricas, mientras en 2013 habían sido incautadas 235. Y manifiesta Nick Miroff aquí con cifras oficiales que en Estados Unidos el consumo de cocaína ha aumentado un 61% entre el año 2013 y 2015. ¿Qué esperar entonces, Pepe López Zamorano, de esta reunión? ¿Más apoyo, como dice Marco Rubio, o un tirón de orejas, como manifiestan otros? Bueno, lógicamente podría ser uno de los temas más candentes. Sin embargo, hemos visto históricamente que la ayuda de Estados Unidos a muchos países no se mide por el éxito, sino por el esfuerzo. Y por desgracia, una de las disposiciones más de buena fe del Acuerdo de Colombia ha creado un desenlace perverso, que al designar a los cultivadores de coca como posibles beneficiarios de una cantidad muy significativa de dinero para sustitución de cultivos, está haciendo que muchos que no cultivaban la coca ahora estén cultivando la coca y tengamos una producción récord en materia de cultivos. Evidentemente es un tema de mucha preocupación para los Estados Unidos. El propio William Brownfield, subsecretario adjunto de Estado, ha mencionado esta realidad, que hay tanta demanda de coca en los Estados Unidos que ha creado su propio mercado. Yo no creo que sea así. A mí si me pones un kilo de coca regalado no me lo voy a comer, pero definitivamente es un tema de mucha preocupación y sobre todo yo creo para Santos es un momento muy sensitivo porque justamente está en una etapa crucial de la implementación de los acuerdos de paz y se requiere de ese recurso, de ese apoyo de los Estados Unidos para, por una parte, la pacificación y por otra parte, para poder cooperar con la sustitución de los cultivos de muchos de estos granjeros. Por desgracia, el presupuesto que ya se aprobó para Colombia, el de 450 millones, no era el primer presupuesto de Trump, era el último presupuesto de Obama. Y la realidad es que el presupuesto del año fiscal, ese sí iba a tener la huella de Trump y por desgracia tiene un interés fundamental en hacer recortes muy draconianos a la ayuda al exterior. Yo creo que va a ser un proceso de educación importante del señor Santos para informar al presidente Trump de las consecuencias devastadoras que podría ser que Estados Unidos en este momento abandone o baje la intensidad del apoyo que ha dado durante los últimos 16 años a Colombia. Xavier Vila, ¿con qué ojos mira usted esta reunión Trump-Santos hoy en la Casa Blanca? Hay una cosa importante que se está diciendo en la mesa y que esto no es descubrir nada, como es que sabemos que la ayuda al exterior de Estados Unidos va a disminuir, pero no solo para Colombia, sino para todas partes, y sabemos que el interés en general de Trump por acontecimientos fuera de sus fronteras es menor que otras administraciones, o al menos así nos lo prometió en campaña con su famoso America First, y eso es lo primero. Es evidente de todos modos que en el caso de Colombia hay un impacto muy grande, dependiendo de lo que pase en ese país, aquí, especialmente con el tremendo problema que hay en este país, en los Estados Unidos, con gente que está muriendo por consumo masivo de drogas, y que en el medio oeste americano este es un problema muy grande, no es nuevo, pero se mantiene en las
encuestas de mortalidad norteamericanas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Raquel Godo, Xavier Vila, Pepe López Zamorano por haber estado aquí y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.